Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Baja de economía, todo esto nos afecta y aquí lo vamos a estar analizando, pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marielena, como siempre feliz de estar contigo y con quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio, prácticamente en la recta final de mayo, entrando al sexto mes, el del Mundial. El gobierno federal haciendo todo lo posible por dar la mejor cara a los millones de visitantes que van a llegar al país. Sin embargo, queda por resolver temas realmente importantes, estructurales, como la inseguridad y el bajo crecimiento económico. Así es, Romina, y aquí le estaremos diciendo el por qué y con quién vamos a comenzar esta emisión. Gracias, Marielena, y te platico que vamos a tener un programazo, y es que estos graves problemas en las finanzas ya lo están viendo desde hace meses las calificadoras, quienes podrían retirarnos el grado de inversión. ¿Cuáles serían las consecuencias para el país? De esto nos va a platicar Víctor Manuel Herrera. Él fue director de Standard & Poor's México y también es socio de la consultoría Miranda Rating Advisory. Y los temas relacionados con las terminales aéreas, los aeropuertos a nivel nacional no terminan de ser un problema, no solamente para las aerolíneas, pasajeros e incluso para la economía. Hablamos de 3.6% del PIB que se pone en juego. Aquí le vamos a platicar de qué se trata y por qué. Porque esto es tan importante para la economía, comercio y el empleo. ¿Y cuáles son las distintas alternativas que tienen los empresarios mexicanos que buscan exportar a China? ¿Cómo se espera la relación comercial en los próximos meses? De esto le vamos a preguntar a Vicente Roqueñi López. Él es presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Ya hablando del cambio climático, también entre sus efectos está en la salud. Estamos hablando de la piel y los efectos que podría ocasionar el exponernos tanto al sol. No solamente estamos hablando de una dermatitis, sino también de cáncer de piel. Acompáñanos la próxima hora, no se va a arrepentir. Hablaremos de esto y mucho más. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, aquí le habíamos venido diciendo desde hace un año, poquito más, de que México podría bajar la calificación, o más bien las calificadoras podrían bajarle la calificación a México si no cumplía con ciertas condiciones. Así que esto parece ser no es una sorpresa. Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, un gran economista y por supuesto exdirectivo de Standard & Poor's. Víctor, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, y con el gusto de saludarte, tú aquí en Salud, Dinero y Amor, desde ya poquito más de un año, nos comentabas de esta posible baja de calificación. Se dio por fin, no hay tiempo que no se cumpla, si no se cumplieron con ciertos requisitos. ¿Qué se puede hacer en estos momentos para que la economía no siga decayendo, Víctor? Bueno, yo te diría que lo primero es reactivar la inversión, pero eso no se puede hacer por decreto, se tiene que hacer dando un ambiente de confianza que pueda estimular la toma de riesgos por parte del inversionista. Y del lado doméstico lo que podemos hacer es revertir los efectos negativos de las reformas constitucionales que se aprobaron a partir del verano de 2024, que esas son las que principalmente han reducido el apetito de inversión en México. Y la segunda es llegar a una solución con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que parece que no se va a dar en el corto plazo, porque eso sí también está actuando como un freno a la inversión. Ese por el lado de la inversión, y por el lado del gasto, pues obviamente tenemos que reducir el déficit a algo realmente aceptable a niveles internacionales, que es de 3 a 3,5% de déficit anual con respecto al PIB. Víctor, muy buenas noches. Te saluda Romina Román, y muchas cosas de qué preocuparse, porque en el caso de Moody's estamos ya prácticamente a nada, y esa es pregunta de que nos retiren el grado de inversión y cuáles serían las consecuencias. Tienes razón, Romina. Es tanto Moody's como Fitch
ya están en BBB menos, con perspectiva estable en este momento, pero sí es el primer escalón de grado de inversión, y si no se corrige el déficit y si no se estimula la inversión, ellos van a ser los primeros en degradarnos a bono chatarra. Y eso ya Fitch lleva ahí un año, entonces Fitch tendría que ser el primero y sería en un plazo más o menos de 12 a 18 meses si no hay un cambio de rumbo. Ahora, si perdemos el grado de inversión, ¿te imaginas lo que nos va a pasar? Muchos inversionistas que compran el papel de México en los fondos de soberanos de grado de inversión tendrían que venderlos como se vendió el de Brasil en 2015, y eso provocaría un fuerte ajuste al tipo de cambio en una primera instancia. Víctor, para las personas de a pie, para todos los mexicanos, esta disminución y esta situación, ¿cómo nos pega? Mira, la última vez que estuvimos en grado especulativo, bono chatarra, fue a finales de los 90, entonces ya pasó bastante tiempo, ya pasó toda una generación que no conoce lo que es vivir en esos entornos, y si tú recuerdas, en esa época, a largo plazo para un crédito eran 3 a 5 años con tasa variable, y el grado de inversión nos permitió tener tasas fijas a largo plazo de hasta 30 años, tanto para el gobierno como las empresas, y para las personas teníamos hipotecas a 30 años a tasa fija menor de 10%. Hoy esas hipotecas de largo plazo a tasa fija a 30 años ya no están, ya solamente son de 15 a 20 años y principalmente tasa variable, son pocos los que alcanzan la tasa fija. Eso es lo que pasa cuando ya pierdes un perfil crediticio aceptable y los plazos del crédito se vuelven mucho más cortos y la tasa sube. Víctor, además de esta volatilidad en el tipo de cambio, ¿cuáles serían las otras consecuencias de que las calificadoras nos retiren el grado de inversión? Ese sería el primer paso, Romina. El segundo es de que obviamente con la cantidad de productos que importamos, con un tipo de cambio más débil, el precio de esos productos subiría. Entonces habría una escalada inflacionaria y obviamente las tasas del Banco Central tendrían que subir para reflejar ese hecho y desaceleraría la economía. Lo más probable es que se viniera una recesión muy fuerte al principio, en lo que se estabiliza la situación, ¿no? Pero si tú ves hoy Brasil cómo está, que no ha podido corregir sus cuentas fiscales. Hoy la tasa del Banco Central está en 15% cuando la inflación es 5%. Es un diferencial altísimo y eso refleja el riesgo de tener una economía que no ha podido corregir sus fallas estructurales. Ese es el riesgo en el que podemos caer nosotros. Víctor, ¿qué se tendría que estar haciendo? Porque a nadie nos conviene caer en una recesión, en que nos eliminen el grado de inversión, o parecería que a nadie le conviene. No, a nadie le conviene y son varias cosas que se tienen que trabajar al mismo tiempo. La primera es corregir el gasto excesivo del gobierno. Este año la meta del gobierno es tener un déficit ampliado de 4.1%. Lo más probable es que acabemos cerca del 5% y más con el entorno que tenemos del costo de energía tan alto. Ya estamos viendo inclusive que empieza a haber cierta escasez de combustibles en algunos estados del país porque si mantenemos el precio fijo, obviamente nadie va a vender para perder y entonces se deja de vender, ¿no? El costo de la energía es muy probable que suba si continúa el conflicto en Irán y eso nos va a traer un mayor subsidio al IEPS, lo cual nos hace gastar más. Esa es una cosa que se tiene que corregir. La segunda es que tenemos que estimular la inversión privada. Lo tiene muy claro el gobierno, pero no sabe cómo porque ya llevó a cabo las reformas y no sabe cómo revertir todavía los efectos negativos de las mismas, particularmente del Poder Judicial. Y un ejemplo de lo que está pasando con el Poder Judicial es que ya hubo varias resoluciones con respecto al SAT, en donde las empresas han ganado, que la Suprema y otras cortes intermedias están tratando de revertir. Eso no te puede dar ninguna confianza como inversionista y mejor no inviertes hasta que se aclare la situación. Entonces tienen que trabajar fuertemente en ese segundo punto. Y el tercero y ese es más complicado, es llegar a un referendo del Tratado de Libre Comercio. Ya Canadá dijo que no va a aceptar un referendo con cambios sustanciales al tratado y eso es un tema que nos va a atrasar a nosotros porque Estados Unidos tampoco tiene interés de firmar en el corto plazo. Víctor, y retomando la frase que me pareció muy preocupante que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de que Moody's se equivocó al bajar la calificación, ¿realmente
¿ves voluntad política, la intención y la preocupación del gobierno federal por cambiar las cosas en el corto plazo para evitar que nos retiren el grado de inversión? Hasta hace poco, Romina, no veía yo ese compromiso. Creo que ya se están dando cuenta que estamos a un escalón de perderlo y la realidad pesa cuando cae, ¿no? Y yo creo que se están dando cuenta que tienen que hacer cambios importantes para evitarlo. No creo que este gobierno quiera pasar a la historia como el que perdió una gran oportunidad de tener una economía estable con el grado de inversión. Víctor, entonces, ¿cuál sería tu recomendación para nuestros amigos de Radio Escuchas, para todos los mexicanos de a pie? Pues mira, pensando que se viene una presión en los precios por los altos costos de energía y de alimentos, porque recordemos que la gran mayoría de los fertilizantes vienen de la zona de conflicto hoy día, podemos esperar que de junio a septiembre se encarezca la energía y el costo de los alimentos. No es momento de tomar deudas. Si vas a tomar una deuda, puedes hipotecarte, pero a tasa fija y a largo plazo. Vienen momentos de volatilidad. Es muy probable que vengan momentos de volatilidad tanto en las tasas de interés como en el tipo de cambio en el segundo semestre, si este conflicto continúa. Si se resuelve rápidamente, sí vamos a tener algunos efectos que perduren, pero tenderán a estabilizarse en unos meses. Vic, rápidamente para que nos recuerdes qué países en economías similares a la de México les quitaron el grado de inversión. El más representativo y el que se parece más a México es Brasil en 2015, luego Sudáfrica en 2017 y hace unos años Colombia. Esos países ya los perdieron y han vivido ajustes importantes por ese hecho. Pero el que más inversionistas extranjeros tiene en los papeles soberanos había sido Brasil, y el efecto que tuvo Brasil es muy probable que se repita con México si lo perdemos. Obviamente recuperarlo tarda mucho tiempo, ¿verdad? Pues lleva Brasil 11 años que lo perdió y se ve que va a pasar por lo menos otra década para que lo recupere. Pues realmente uno se queda sin palabras al escuchar estas expectativas que no son nada alentadoras. Ojalá de verdad que el gobierno federal se dé cuenta de la importancia de tener el grado de inversión y los riesgos de perderlo. Muchísimas gracias, como siempre, a Víctor Manuel Herrera. Él fue director general durante muchos años de Standard & Poor's México. En este momento es presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF y por supuesto es socio director de Miranda Rating Advisory. Muchísimas gracias, Vic. Les agradezco la llamada. Gracias nuevamente y quédense con nosotras aquí que vamos con más información. Ya, amigos, de frente al Mundial y de todos estos visitantes que se esperan a nivel nacional, hay una huelga que parece ser que podría estallar en las próximas horas. Estamos hablando de los controladores aéreos, estas personas que controlan llegadas, salidas de todas las aeronaves de los 50 y tantos aeropuertos. Pero para hablar de detalles y hablar de las consecuencias de llevarse esta huelga, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Fernando Gómez, especialista en el sector. Fernando, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente, Romina, Marilena, el placer es mío. Buenas noches. Muchas gracias, Fer. Oye, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que piden y que solicitan estos trabajadores? Porque este fin de semana parecería que se pusieron de acuerdo para comenzar una huelga. Sí, fíjate que hay un emplazamiento ya a huelga presentado ante el Tribunal de lo Contencioso. Y en ese pliego petitorio están planteando los controladores, los más de 380 controladores aéreos del país, que se vayan a huelga si no es que se les otorgan mejores condiciones salariales y mejores condiciones laborales. ¿Cuáles son las condiciones laborales? Pues que piden que haya mayor número de personal capacitado, mayor capacitación, mayor presupuesto. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que podría colapsar todo el sistema de transporte aéreo mexicano, porque no nada más paralizarían las aerolíneas, sino los aeropuertos y obviamente toda la actividad turística comercial que conlleva. Y en ese sentido también tienen que ver mucho pues la falta de comunicación ante 15 días prácticamente ya de que inicie el Mundial de Fútbol. Pero dejemos el Mundial de Fútbol a un lado. Pensemos en todo lo que afectaría. Las pérdidas se representarían lo mismo
que generan las remesas en el país. Es decir, el 3.2% del PIB nacional lo representa el ingreso de remesas desde el extranjero, y obviamente también representa una cantidad igual lo que generan los aeropuertos, las aerolíneas y los servicios aeronáuticos. Muy buenas noches, Fer. Te saluda Romina Román, y es increíble esto que estás mencionando, que hubo un recorte a esta área de los controladores aéreos, de las capacitaciones, de todo este tema tan importante que tiene que ver con la seguridad de los aeropuertos, de las llegadas, de las salidas. ¿Qué estaría pasando? ¿Cuál es el escenario que tú estás viendo si es que se concreta y se consuma la huelga? Pues mira, ojalá que lleguen a un acuerdo de inmediato, porque sería la primera vez que ocurre esto de un paro en ese sector, aunque vienen clamando estas demandas desde hace años. Desde hace mucho tiempo, y ellos mismos eran los que manifestaban esta falta de personal y de capacitación. Por eso muchos incidentes que se reportaban en redes sociales de posibles aproximaciones de choques entre aviones, sea en pista, en aire, etcétera. Algunos riesgos que estuvieron pasando. Y claro está, en sus manos de los controladores, pues está obviamente la seguridad de millones de personas, de miles de aeronaves, tanto de México como del mundo. Y obviamente todo esto conlleva una alta responsabilidad, una alta presión y estrés laboral que en pocos otros sectores, si lo comparamos con otras áreas, pues yo creo que es de las más estresantes, por lo cual requieren también ciertas jornadas, ciertos horarios para su jornada laboral, y no excederse precisamente por la seguridad que ello contrae o implica. Y ojalá se resuelva, pero no nada más porque está próximo el Mundial, sino porque en realidad en cualquier momento esta situación podría provocar un caos en toda la República, y no nada más para la aviación mexicana, sino para la aviación internacional. Fernando, precisamente estamos hablando de muchas aerolíneas, en su mayoría aerolíneas extranjeras. ¿Hay alguna postura por parte de las aerolíneas y en específico qué es lo que están solicitando estos controladores? Básicamente te digo, aumento salarial y mejores condiciones laborales, entre ellas jornadas de trabajo mejor distribuidas o mejor planteadas o reconfiguradas, y también mayor capacitación y mayor número de controladores que estén certificados, obviamente, y que tengan el adiestramiento previo. Básicamente es eso. Hay una lista mucho más larga, pero son condiciones laborales que son justas, pero pues como en toda negociación, habrá que ver qué es lo que les autorizan y hasta qué grado, ¿no? Ojalá lleguen a buen término. Y ya prácticamente con la granada estallando en las manos, ¿se estaría considerando algún plan B? ¿Se puede? Mira, por un lado, pues no hay personal que sustituya a los actuales certificados. O sea, no hay forma. Y no hay que, como en otros sectores laborales, que se sustituyen eventualmente o provisionalmente con otro personal. No. En este caso, pues es insustituible. Y por el otro, pues obviamente tendrían que generar toda esta serie de acuerdos en la mesa de negociaciones entre lo contencioso y resolver todas estas vicisitudes. Pero sobre todo también garantizar, no sabemos si va a ser paro total o si sea una huelga, paro intermitente, que podría ser por horas o por días o por minutos, no lo sabemos, pero ojalá que no vaya a suceder esto, porque sería una pérdida enorme económicamente y también en tema de comunicación. Ojalá que se llegue a acuerdos pues pronto, a la brevedad posible, y las autoridades atiendan este tema que lleva, como ya bien lo dices, pues varios años, Fernando. Estamos hablando de controladores, las aplicaciones que ya hablábamos la semana pasada, las aplicaciones de taxis que también tienen otro problema, los aeropuertos que se van a requerir, no tienen el mantenimiento pues necesario todavía a estas alturas. ¿Hay algo más que estás viendo, Fernando, y que pueda generar problemas? Y estamos hablando de que
sigue habiendo la saturación del aeropuerto capitalino de la Ciudad de México. Sigue habiendo una falta de comunicación efectiva, eficiente, a lo largo y ancho del país, porque todo se concentra aquí, Guadalajara y Monterrey, básicamente. Y hace falta una estrategia, porque son muchos problemas, si te fijas, son muchos problemas aislados que en conjunto pues llegan a afectar la evolución económica de un país, y obviamente también pues hay que verlo de manera estratégica conjunta. Cada problema lo han tratado de atajar o de tratar de resolver por separado, y ese ha sido el problema, que no tiene una visión integral para el jefe del Ejecutivo ordenar a su secretario de Comunicaciones, a su personal de ASA, de CENEAM, que son los que controlan estos servicios aeronáuticos en torres de control, radares, etcétera, para que no haya ningún problema en ese sentido. Nos estamos quedando rezagados, y obviamente como tenemos un auge o un dinamismo turístico efectivo en Cancún, Los Cabos y algunos destinos de playa, pues nos quedamos dormidos en los laureles, como dicen, y pues no encuentran la solución, no le encuentran la cuadratura al círculo, y son muchos los temas, como bien mencionas, muchos los problemas que se van acumulando en un sector que debiera ser estratégico. Fer, siempre me quedan preguntas sobre la mesa, se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente, si nos pudieras contestar, ya estamos próximos a terminar los trabajos en el aeropuerto de la Ciudad de México y de Nuevo León. ¿Cómo está Guadalajara? Pues avanzando, obviamente tienen un plan de obras todos estos aeropuertos concesionados al sector privado. El plan de obras es quinquenal y están comprometidos a invertir ciertas cantidades, entre ellos mejoras operativas en pistas, edificios terminales, no nada más obras de remozamiento como lo están haciendo en el actual aeropuerto Benito Juárez con esto del Mundial, que le dan una estética ahí que no era necesario. Lo que es necesario es generar mayor capacidad operativa en pistas y en edificio terminal para atender bien, movilizar bien, efectivamente y eficientemente a los pasajeros y a las operaciones aéreas que se realizan en estos aeropuertos. Pero van bien, van avanzando en el tema de concesionarios, en tema de gobierno federal, deberían de aplicar mayores recursos, pero ante la luz de lo evidente, pues creo que no hay suficiente presupuesto para muchas cosas, entre ellas algunas obras que deberían de realizarse ya, porque estamos creciendo y deberíamos de crecer aún más. Muchísimos problemas por resolver en términos de infraestructura aeroportuaria, se requiere mucho más presupuesto y ojalá que se llegue a un buen acuerdo con los operadores aéreos, porque si no, de verdad que será un caos. Muchísimas gracias a Fernando Gómez, él es experto en el sector aeronáutico, Fer, y te vamos a seguir consultando si así nos lo permites. Como siempre, a tus órdenes, Romina, Marielena, encantado de haber estado con ustedes nuevamente. Gracias, Fer, y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces. Somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega. Somos contigo salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.